en 4 idiomas, ¿vale? En catalán, evidentemente, castellano, que les hace la meva companya. Y luego estoy yo, que lo hago en inglés y en alemán. Intentamos adaptarnos, depende, siempre empáticamente, lo que más nos importa es la empatía. Tenemos ahí bastante ojo para ver qué nos encontramos, porque tenemos unas visitas estándar, pero sí que es cierto que depende de qué te encuentres, pues las tienes que adaptar de una manera o de otra, ¿no? Hay visitas que las haces más técnicas y otras visitas que lo que quieren es que les cuentes historias o que les hagas sentir como en casa. La Casa Figueras es una casa señorial muy bien cuidada también, entonces ofrecemos un entorno único y con muchas posibilidades de adaptarnos al clima, ¿vale? O sea, depende, si hace mucho calor, pues podemos entrar en diferentes zonas interiores o, si no, hacerlas en nuestro jardín, que también es un lugar precioso. O sea, tenemos la suerte de que podemos ofrecer diversas zonas de cata y de descanso para los clientes. Pero yo creo que sí que es un perfil más para wine lovers, para gente que esté buscando un turismo de calidad, para aprender de la historia, no solamente del vino, sino nuestra casa tiene muchísima historia, aparte del pueblo de Batea también y toda la Terra Alta. Nosotros introducimos toda esta historia y la cultura de la zona también en nuestras visitas. Entonces yo pienso que es más un perfil de gente de 30 para arriba y precisamente 50 top, pues yo creo que eso es nuestro perfil.